Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice allí: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿no lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Padre, ya hemos presentado este tiempo delante de ti. En ti esperamos, Señor. Sé tú por tu Espíritu ministrándonos, Padre. Te damos gracias y esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si seguimos la temática un poco más atrás, hemos visto cómo Pablo está haciendo una defensa clara de su apostolado y les está entonces a ellos recordando cómo ha sido todo su llamado, cómo fue que él subió a Jerusalén, cómo fue que trató con Pedro, para que los gálatas tuvieran claro de que aunque esta gente recibieron, digamos, doctrina errada y aparte de la que Pablo les enseñó, aunque fueran ministros supuestamente del evangelio, ¿vale? Él les está ahora reconduciendo, que es lo que hemos hablado antes, está reconduciendo a la iglesia a que Satanás los ha engañado. Satanás tiene que buscar la manera de que la iglesia quite la mirada del sacrificio de Jesucristo y de este crucificado. Acordaros que la iglesia tiene que vivir todo el tiempo de su peregrinación en esta tierra de una sola ofrenda. Porque con una sola ofrenda dice la Biblia que hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Si tú quieres estar computando todo el tiempo perfecto delante de Dios, tienes que vivir de la ofrenda de Cristo y este crucificado. Entonces, versículo número 1. Yo he titulado esto La insensatez a través de la fascinación. Versículo número 1 dice: oh Gálatas insensatos. La palabra insensatez la emplea también la Biblia en las 10 vírgenes. Es como una especie de expresión dura de parte de Dios, ¿vale? Pero la falta de sensatez, pues la Biblia lo cataloga como insensatez. Y Pablo les está escribiendo a gente con la que tiene confianza, puesto que ellos eran sus discípulos, fruto de su ministerio. Les dice: ¿quién os fascinó? Le está haciendo la pregunta. Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra fascinar viene de embrujar. Y embrujar viene de hechizar. De hecho, dice la Biblia en Gálatas 5:20 que una de las obras de la carne es la hechicería. Nosotros no entendemos eso porque creemos que la hechicería o la brujería, que todo eso pertenece al tema oscuro del ocultismo y de las ciencias ocultas y de lo negro, ignorando que nosotros en nuestra carnalidad tenemos una primera fase humana y carnal que también pertenece a la oscuridad. Y con esa fase carnal humana, natural entre comillas, para nosotros natural, pero natural del hombre caído, es adámica, es del primer Adán. Ahí está la hechicería. Ahí está la hechicería, ahí está la brujería, y entonces es que te pueden fascinar. De ahí viene la palabra fashion. Quedas fascinado. Esta gente fueron salvos por los méritos de Jesucristo y la fe en ese solo sacrificio. ¿Cómo el enemigo empezó a fascinar a la iglesia? Bueno, empezaron a venir, como ya lo hemos estudiado otras veces, líderes de Jerusalén, donde empezaron a llevar a la iglesia una mentalidad de que si bien habían adquirido la salvación por la fe, gracias a los méritos de Cristo, ahora el requerimiento para mantener esa salvación era a través de las obras. Y uno de los requisitos era la circuncisión. Pusieron la circuncisión como un nivel de estándar en cuanto a la santidad, en cuanto a la salvación, en cuanto a la aprobación de Dios. Y eso ya está fuera de los parámetros de la cruz, porque Pablo no enseñó eso, porque lo único que presenta al hombre perfecto a los ojos de Dios es Jesucristo y su obra,
en el momento que tú le añadas obras por tu parte, aunque sea de obediencia, aunque sea con todas las buenas intenciones del mundo, Satanás te fascinó, Satanás te engañó, Satanás te embrujó. Y ahí viene la pregunta, ¿quién te ha embrujado? Le está preguntando Pablo a la iglesia de Galacia. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? Pues Satanás, porque voy a hablar hoy sin parábola, es Satanás. O sea, es Satanás el que quiere embrujar a la iglesia. Pero ¿qué usó? Usó a ministros del evangelio. Esos son sus colaboradores. ¿Cómo va a ser, hermano? Pues ese es el problema. Que llega un momento que si el liderazgo no está fino, es usado por el mismo Satanás. Acordaros que en la administración anterior vimos como Pedro, el gran apóstol Pedro, se desvió. Y tuvo que venir Pablo a públicamente confrontarlo y amonestarlo para que la desviación que estaba trayendo, porque si se desvía el líder, se desvía toda la congregación. Tuvo que venir Pablo a amonestar a Pedro públicamente para que toda esa simulación que se metió y toda esa hipocresía que se metió, que incluso arrastraron a Bernabé, que era compañero de milicia de Pablo, volviera todo a su lugar, a creer en el sacrificio de la cruz y no añadir absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El propósito del enemigo era oscurecer el significado judicial o jurídico del sacrificio de la cruz. Porque muchos hermanos todavía no entienden lo que pasó en la cruz y viven el sacrificio de la cruz como algo emocional. Porque muchas veces han visto la película de Jesucristo de Nazaret o La Pasión de Cristo o otras películas alternativas donde lo que somos muchas veces quebrantados y confrontados en nuestra emoción. Vemos literalmente a un hombre ensangrentado por culpa nuestra y eso nos ablanda el corazón y nos lleva en nuestras emociones y en nuestros sentimientos a ver nuestro pecado y a ver cómo alguien inocente se entregó para nosotros, pero ya Dios está sacándonos de ese nivel y nos está llevando al intelecto. No con las emociones vamos a entender lo de Dios. Lo tenemos que entender literalmente con la mente de Cristo. Entonces nos saca de mirar a un hombre ensangrentado en una cruz, que es lo que Pablo está diciendo a ellos. Y dicho, yo a ustedes lo que os presenté a Jesucristo crucificado, pero ¿cómo? Lo hice a través de una legislatura estableciendo un argumento sólido de qué es lo que significa el significado real y literal de lo que Cristo hizo en la cruz, que tiene que ver con tu pecado para con Dios en la eternidad, que tú tienes que darle cuentas a un tribunal judicial de orden celestial. No te vas a poder presentar allí jamás y nunca, a menos que no vengas escondido en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese es el juicio ante el gran trono blanco con Dios como juez. Dios no es padre, Dios es juez y te va a juzgar. Te aseguro, dice Pablo en sus ministraciones, te juzga. Y nadie se escapa de ese juicio por cuanto todos han pecado, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces eso fue lo que le enseñó a los Gálatas y le hace una pregunta, ¿quién os fascinó? ¿Qué pasa? El propósito del enemigo era, a través de la fascinación, que la gente quitara la mirada del significado de la cruz y oscurecer su significado judicial y jurídico para que la gente deje de confiar en eso solamente, sino que tenía que añadir sacrificios humanos, espirituales, religiosos para mantener la salvación. Ahora, como Satanás no puede revertir ese dictamen y esa sentencia y su correspondiente poder, se propuso oscurecer, tapar esa fuente sabiendo que el Espíritu Santo no puede respaldar otra obra que no sea la de Cristo. ¿Ustedes tenéis claro verdaderamente el significado de lo que ocurrió en la cruz? Vamos un momentito a Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra allí. Esto es una tesis, esto es una declaración, la epístola a los Colosenses, de lo que Cristo ha hecho por nosotros y está establecido literalmente ahora mismito los ojos de Dios. Si yo no tengo claro, si mi alimento no es esta verdad eterna, Satanás me confunde. Y más
si viene hablándome metido en un ministro del Evangelio. Dice Colosenses 2:14. Voy a leer desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No dice algunos, ni los pecados que cometiste antes. Dice, perdonándoos todos los pecados. Y dice en el 15, anulando el acta de los decretos que nos había, que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Y cuando dice quitándola de en medio, es quitándola de en medio de la jurisdicción celestial y quitándola de en medio de la vista de Dios, y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, hablando de los demonios, los exhibió públicamente, hizo una demostración pública. Lo que pasa es que eso no se vio con los ojos de carne, y los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que dice el acta notarial en el Nuevo Testamento, que Satanás y sus demonios han quedado no solamente derrotados, sino que han sido exhibidos públicamente por Cristo en la cruz del Calvario, cuando el acta de decreto que nos era contraria, allí la clavó él con su sacrificio, con su muerte, responsabilizándose en primera persona delante de Dios de todos nuestros pecados. Eso fue lo que aprendieron los Gálatas de parte de Pablo. ¿Cómo el enemigo llegó a hacerles creer a esta gente que eso que había hecho Cristo en la cruz había quedado anulado o no computaba si no se circuncidaban? Porque les engañó, porque no tenían claro entonces lo que pasó en la cruz. Lo voy a leer otra vez y te voy a dar una pequeña visuada. A vosotros, dice en el versículo 14, nos está hablando a nosotros. Estando muertos en vuestros pecados, porque estábamos literalmente para Dios muertos, aunque existíamos espiritualmente, nuestro espíritu estaba muerto. ¿Por qué? Por delitos y pecados que nos habían declarado transgresores. Estábamos en el grupo de los pecadores muertos para Dios. Y dice, a ustedes que estaban en esa condición y en la incircuncisión, o sea, la mente no nos había sido reemplazada, la mente de Cristo, estábamos en esa condición de incircunciso, significa en ese paganismo, ¿vale? Y confiando en nuestra propia prudencia, nuestra propia forma, nuestras propias maneras. Eso es ser incircunciso. Pues ustedes que estaban en esa condición, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Bueno, pero el que acabo de cometer el que acabo de cometer hoy creo que no me lo ha perdonado. Todos. Pero es que tú no sabes lo que yo he hecho, hermano. Todos. Amén. Pero es que tú no sabes, es que tú no sabes, no. Es que tú no, quien no sabe eres tú lo que pasó en la cruz. El diablo te va a decir, ¿tú estás seguro que este te lo ha perdonado? ¿Y tú estás seguro que aquello que hiciste? ¿Y tú estás seguro que esto que ya que lo has hecho con conocimiento bíblico, que ya tienes al Señor, ¿tú estás seguro que esto te lo ha perdonado? Todos vuestros pecados. Se hizo responsable de todos. De los que cometimos antes, de los que cometemos después, de los que cometimos en ignorancia y de los que cometimos con conciencia. Se ha hecho responsable de todos. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho porque ha quitado el acta de decreto, la ha anulado, que nos era contraria. Es que ya no hay acta donde escribir. Ya no hay ninguna acta donde puedan escribir. ¿Por qué? Porque él se ha responsabilizado de la condena nuestra y ya entonces Dios no tiene base legal para escribir nuestros pecados. Por eso dice, y no me acordaré más de vuestros pecados cuando escriba mi ley en vuestra mente y en vuestros corazones. Y añade, y no me acordaré más de vuestros pecados. ¿Por qué? Porque no tiene sitio donde escribirla. Ya no hay acta que nos pueda ser contraria, ya que Cristo la ha anulado. Y ya hemos muerto para la ley. Dios no tiene ley para inculparnos de pecado, porque hemos muerto a la ley. Cuando la ley viene y te reclama, no puede hacerte ninguna reclamación porque estamos escondidos en Cristo. Y la ley no le puede reclamar nada a Cristo porque Cristo ha cumplido la ley. Eso tenemos que estar continuamente nosotros renovándonos en esa verdad. Por eso dice que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo para que comprobemos
¿Me entienden cuál es la agradable, perfecta y buena voluntad de Dios? Es que vivamos por la verdad eterna que ha sido escrita en el Calvario. Y os traje aquí a Colosenses para que sepáis que esta gente, por muy claro que lo tuvieron, el enemigo los engañó. Yo quiero hacerte a ti hoy consciente de que por más, digamos, incisión de un líder, porque esta gente fueron por los líderes, que te diga que tú tienes que estar circuncidado, que tú haces esto, que tú no haces lo otro, que tú haces aquello, por más insistencia que pongan estas personas, no pueden, óyeme ahora, no pueden refutar la sentencia del Calvario. Es irrefutable. Lo que pasó en el Calvario no se puede refutar ni se puede reclamar. Ha sido establecido como el pacto eterno y jamás y nunca va a recibir reclamación ninguna, porque es perfecto. En ese pacto estamos tú y yo. ¿Qué va a hacer Satanás? Buscar la forma de que tú te quites los ojos de este pacto y te empieces a proyectar desde otra perspectiva en cuanto a Dios. Porque cuando tú y yo estamos en lugares celestiales, la perspectiva es una. Pero cuando no estamos en lugares celestiales y Satanás nos quita la mente de Cristo, la perspectiva es otra. Y cuando no estamos en lugares celestiales, continuamente estás viendo tus pecados, tus errores, tus situaciones temporales. Satanás entonces ocupa tu alma. Hermano, no me diga eso, sí te lo digo. Toma control de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos y te empieza a destrozar. ¿Por qué? Porque ha usado de la astucia para engañarte, ya que ese es el arma más poderosa que él tiene. Pero cuando tú te agarras de los méritos de Cristo, deja que el Espíritu Santo te alimente del conocimiento pleno de lo que pasó en la cruz, sin hacer nada, automáticamente tu yo está siendo crucificado. Tú no haces nada y por ende y por defecto, cuando tu yo es crucificado, se desangran tus pasiones y tus deseos carnales. Y Dios los reemplaza y pone en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tú, sin saber ni cómo ni por qué, ese alimento empieza a crear en ti un deseo de buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y por el Espíritu empiezas a hacer morir las obras de la carne, se mueren. No tienes que hacer nada, sino que el Espíritu Santo, que es el enviado, el que tiene el mono de trabajo, a ese sí que el cielo no permite que nadie lo insulte ni lo blasfeme, ese es el que hace la obra. Por eso dijo Cristo, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo. Ese es el que hace la obra. Y no permite que Satanás engañe a la iglesia a través de esfuerzos humanos y carnales que jamás pueden cambiar la naturaleza caída. Lo único que cambia la naturaleza caída es cuando el Espíritu Santo la crucifica juntamente con Cristo. Ahí se desangra. Y entonces el creyente empieza a experimentar lo que es la verdadera libertad por el conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad, el conocimiento de esa verdad, ¿qué pasa? Os hará libre. No hay que estar poniéndote las manos para echarte fuera a los demonios. El conocimiento de la verdad hace que Satanás, cuando llega, no haya ninguna rendija. Te ve totalmente revestido de la armadura de Dios. No hay forma ni manera de penetrarte, porque lo que computa en ti son las realidades y verdades del nuevo pacto. Estás alimentado con un alimento que Satanás no puede penetrar. Son las realidades y las verdades del nuevo pacto. Y esta verdad que estamos citando se te tiene que meter en el chasis de tu espíritu. El acta de decretos donde Dios podía escribir tus pecados ha sido anulado porque Cristo la clavó y ha sido quitada de en medio. Ya Dios no puede escribir un acta así. Ahora lo que escribe es su ley en tu corazón y ya no se puede acordar más de tus pecados. Legalmente Dios no puede hacerlo. Ha sido hecho de forma, el pacto es tan perfecto que ha sido hecho de manera que ni el mismo Dios ahora, queriéndote condenar, ya no puede. Porque no hay ley donde pueda inculparte. Estás en Cristo y a todos los efectos en el cielo eres hallado santo, irreprensible y sin mancha. Alabado sea Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Dios se propuso desde el principio esto.
Desde el principio, antes del pacto de la ley, ya Él se propuso reunir todas las cosas en Cristo, y cuando te llevara a Cristo, Él te hallaría santo, irreprensible y sin mancha delante de Él. Tú estás sin mancha. No hay mancha ahora mismito a los ojos de Dios. Yo me veo así, te ves porque estás sentado aquí abajo. Mírate con la mente de Cristo y no te puedes ver así. Te ves sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Ahí es donde estamos. Si no, léete la epístola a los Efesios. Vamos un momentito a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Te tienes que creer la palabra, amado. Créetela de corazón. Deja que llegue a lo profundo de tu alma. Y en el momento que te la empieces a creer, el Espíritu Santo entonces va a alimentar todo tu ser. Y cuando te vengas a dar cuenta, ya no vas a estar viendo las cosas desde la misma perspectiva. Dios te ha dado crecimiento hasta llevarte hasta arriba, hasta la estatura de un varón perfecto. Y empieza con Hebreos capítulo 2. Computa en ti la mente de Cristo. Mira lo que dice ahí. Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir, oye esto, porque hemos leído antes que los exhibió públicamente. Mira lo que pasó en el Calvario. Todo esto lo sabían los Gálatas. Participó de carne y sangre lo mismo que los hijos, dice, para destruir, oye esto, para destruir, grábate el verbo, para destruir, por medio de la muerte, era necesario que hubiese muerte de por medio, pero para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, por medio de la muerte. Y ahora dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué pasó en la cruz? Que a través de la muerte Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Pues como la ley, la base que tenía la muerte es la ley y el aguijón de la muerte es el pecado, como Cristo nunca pecó ni transgredió la ley, ahora tiene base jurídica legal, ¿vale? A través de la muerte, para decirle a la muerte, como dice Gálatas capítulo 15, ¿dónde está ahora tu aguijón? ¿Y dónde está tu victoria? Cristo ha obrado legalmente, no ha obrado por emociones, aunque siente ese amor por nosotros. No ha obrado por impulsos ni por intuición. Ha obrado legalmente y se ha sometido al dictamen judicial que la ley demandaba. Todo aquel que violare la ley de Moisés ha de morir irremisiblemente. Cristo se ha entregado voluntariamente. Pero es un varón perfecto. Fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Cuando abajo vieron que nunca había pecado, porque abajo también tienen registros, la muerte tuvo que soltarlo. Y ahora hay un problema. ¿Qué pasa? Que el que tenía el imperio de la muerte, se le empieza a romper ese imperio, vienen grietas, porque él sabe que todo aquel que se acoja al nuevo pacto, él ya no le puede infundir el temor a la gente con la muerte y tenerlo toda la vida sujeto a servidumbre. Por eso es que aquel que recibe esta verdad y vive por ella, no le teme a la muerte, porque ya no hay muerte para aquellos que están en Cristo Jesús. Además de que no hay condenación, no hay muerte. Porque Cristo dijo, el que coma, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. El que coma del pan que yo le daré, no morirá jamás. Se te va el miedo a la muerte, se te va el miedo a la enfermedad, se te va el miedo a los problemas. Como David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Alabados a Dios. ¿Por qué? Porque tiene registro que ya no hay muerte. Dice la Biblia que Cristo quitó de en medio la muerte.
Cuando el creyente le son iluminados los ojos de su entendimiento, mira para adelante y no hay muerte. Está conectado a la eternidad. El que por mí entrare, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. No hay muerte. No, pero que no hay muerte. Simplemente o estás presente en el cuerpo o ausente del cuerpo, pero no hay muerte. Por lo tanto, ya no hay temor. Eso es lo que dice ahí. Ya Satanás no te puede tener todo el tiempo ahí con el temor a la muerte jugando contigo. Se le acabó el imperio, se le acabó el jueguecito. Porque Cristo ha sido el que ha muerto y a todos los efectos el registro que nos computa es la muerte de Cristo. Por lo tanto, dice la Biblia, quitó de en medio la muerte. ¿Y ahora qué pasa? Ha sacado a la luz, que es algo que no estaba. En la luz estaba oculto. La vida eterna, óyelo, tienes una vida que no tiene ni principio ni fin. Es la vida de Cristo, porque Él es el verbo eterno, encarnado. Te ha sacado a la luz la vida eterna y la inmortalidad por el Evangelio. Somos inmortales. Alabados a Dios. Todo eso pasó en la cruz y los Gálatas lo sabían. Somos inmortales. No hay muerte para el cristiano. Porque ya Cristo ha sido registrado como nuestra muerte. Hemos muerto en Cristo. Y como hemos muerto en Cristo, somos nueva criatura. Somos nueva creación. Y la nueva criatura no muere. La nueva criatura está en un diseño de eternidad. Ella no se deja de llevar por nada de lo temporal. Cuando tú tienes todo eso, todo este conocimiento que te estoy compartiendo, cuando tú dentro lo tienes en orden, por más adversidad de que tú tengas en tu línea temporal, eso no te puede impedir de que tú le sirvas a Dios con todo tu corazón. Porque tú estás revestido del nuevo pacto. Estás comiendo continuamente de ese pan. Y ya puedan venir los ministros de Jerusalén. Ya puedan venir los ministros de la Meca, si hace falta. Ya puedan venir los ministros de donde vengan, vestidos de santidad y con 10.000 historias. No hay diablo que te engañe, porque tú y yo se nos ha presentado claramente por las Escrituras a nivel jurídico a Cristo y a este crucificado. Y esa es mi ofrenda. A mí no me la quita nadie. Yo agarro esa ofrenda y estoy todo el tiempo presentándome delante de Dios con esa ofrenda. No confío ni en mis méritos ni en mis esfuerzos personales. Soy hallado todo el tiempo en la justicia de Cristo, que es la que me hace perfecto a los ojos de Dios. La justicia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Estamos hablando de lo que pasó en la cruz. De cómo el enemigo desvió a los Gálatas. Los fascinó. Esto que estamos hablando es en términos judiciales. El apóstol Pablo es el hombre que Dios ungió para darle luz al testamento. Por el Espíritu, claro está. Y en términos notariales o judiciales se expresa. Oh, qué versículo más bueno, ¿eh? ¿Cuántos testamentos se han abierto en esta tierra donde tiene que repartirse una herencia entre varios hermanos y uno de ellos considera a los demás que no es digno de la herencia por su comportamiento? ¿Cuántos? Muchísimos. Mas sin embargo el notario no tiene nada que ver con eso. Él dice, yo no entiendo de barco, a él le pertenece lo mismo que a ustedes. ¿Por qué? Esto no está sujeto a comportamiento, está sujeto a un dictamen que ha dejado el heredero. El heredero ha muerto, se presenta con el acta de defunción y a todos los efectos esa persona tiene derecho a reclamar su herencia. Si la quema, si la despilfarra, si eso ya es problema de la persona, pero a nosotros se nos ha dejado un legado y tenemos derecho a reclamar la herencia de Cristo. Mira lo que dice capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 54. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y cuando esto mortal se haya vertido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. Una pregunta hace, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la expresión que hace Pablo. ¿Cómo la muerte va a tener victoria en aquellos que se han refugiado al amparo de la ley de vida en Cristo? No puede tener victoria. Ahora le hace una pregunta irónica, le dice, ¿a dónde está tu victoria? Te ha destruido. Jesucristo te ha destruido. Tú no puedes llevarte a nadie que esté amparado en la cláusula del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. No se puede llevar absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque queda registrado como perfecto. Y como la base que tiene la muerte es la ley y el aguijón del pecado es la muerte, pues entonces no se lo puede llevar porque Cristo venció, cumplió la ley, perdón, a todos los niveles. En su parte ceremonial, en su parte oral y en su parte moral. No pecó nunca. Por lo tanto, es imposible que una persona que le computa la ley de vida en Cristo pueda morir. Por eso dice que destruyó el imperio de la muerte. Hemos leído antes en Hebreo. Destruyó el imperio de la muerte, por medio de la muerte, para librar a quién, dice, a todos aquellos que durante toda su vida estaban sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Tú tienes que perderle el temor a la muerte. Tienes que creerte estas verdades y perderle el temor a la muerte. Tú no vas a morir. Ya no mueres. Tú estarás ausente un día al cuerpo. La Biblia dice que dormirás. Si te llega ese momento, dormirás. Como también hay otros que están durmiendo en Cristo, a los cuales Dios traerá cuando venga con Jesús, porque primeramente en la resurrección, primeramente son despertados los muertos en Cristo, dice la Biblia, los que durmieron en Él, vendrán con Él. Y luego nosotros los que hayamos quedado, los que estén aquí, nosotros o los que estén en ese momento. Pero no hay muerte, simplemente está ausencia en el cuerpo, presenta al Señor, o ausencia en el Señor, presenta en el cuerpo. Pero no hay muerte. Todo eso sucedió en la cruz. Esta gente fueron desviados de eso. Fueron... Satanás usó ¿qué? El hechizo. ¿Cómo lo hizo? Con el rito de la circuncisión. Hay líderes que vinieron de la iglesia madre. Imagínate cuántas divisiones hay hoy día en la iglesia cristiana. Y cada división se ha formado un concilio. Hay una iglesia que le llaman la iglesia madre o la iglesia principal. Todo eso está fuera del orden de Dios porque Dios estableció iglesias locales. Bueno, ¿cómo entonces lo hicieron? Lo hicieron con la doctrina errada, con la falsa doctrina. Vamos un momentito a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Vale, gracias. Segunda de Corintios 11, 13. Dice, porque estos, ahora se está refiriendo a los ministros que vinieron de Jerusalén, que no es la iglesia que mandó a Pablo lo mandó, Dios usó, el Espíritu Santo usó a la iglesia de Antioquía, ¿vale? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oye esto, se disfrazan, quédate con esa palabra de disfraz, porque en el versículo 13 lo dice, pero en el 14 también y el 15. Dice en el 14, y no es maravilla. O sea, que esta gente se disfracen, para Pablo dice, no es una maravilla. Dice, porque también el mismo Satanás se disfraza como de ángel de luz. O sea, que aquí la historia va de disfraces. Y después dice en el 15, y no es de extrañar si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, que si Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros, sus demonios, sus seguidores, sus siervos, se disfrazan como ¿qué? Dice, como ministros de justicia. Y te menciona 3 veces el mismo verbo. Se disfrazan, se disfrazan, se disfrazan. Cuando un ministro de justicia se disfraza y te ministra, te va a llevar a ti a una mentalidad que no es la mentalidad de Cristo ni del nuevo pacto, sino que te va a llevar a ti a buscar una justicia personal, donde tú en tu carne quieras agradar a Dios con tu esfuerzo y con tus capacidades. Y no a depender única y exclusivamente de la justicia de Dios, sino también añadirle de la tuya.
Eso es lo que esta gente hicieron cuando impusieron por obligación el rito de la circuncisión. Como rito, como tal, porque Dios le había dicho a Abraham, ignorando lo que había pasado en el mundo espiritual. Hemos visto que Pablo trae muchísimo más conocimiento, porque hemos visto que fue anulada la cruz, que fue anulado, perdón, el acta de decreto que nos era contraria, que todos estos ministros en el espíritu fueron avergonzados públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que la muerte ahora ya no tiene victoria, porque ya no tiene aguijón, porque la ley ha sido cumplida, y que es sorbida la muerte en victoria. Todo eso lo he dicho yo ahora mismo por la escritura. Los ministros de Jerusalén no tenían ese conocimiento, y hoy día hay muchos ministros que no lo tienen, y que le ministran eso a las almas. No un conocimiento vivo de lo que la cláusula del nuevo pacto dice, sino un conocimiento carnal, inflado por la levadura de la ley, llevando a la gente al legalismo, a querer mantener la salvación por sí mismo. ¿Por qué? Porque se disfrazan. Cuando un ministro del evangelio ministra la palabra y le deja un sentir a la congregación o a los hermanos en la fe de un esfuerzo personal como requisito para mantener la salvación, eso no viene de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra disfraz? Bueno, la palabra disfraz es lo que se usa en los carnavales. Por eso es, como decía uno, esto es un carnaval. ¿Por qué? Porque la palabra carnaval significa carneaval. Carnaval es carneaval. Cuando una persona se disfraza y te ministra y tú no detectas que es un disfraz y que es un engaño y absorbes esa enseñanza, acaba al final tú ofreciéndole tu carne a Baal. Por causa de que te ha ministrado alguien disfrazado. Dice el apóstol Pablo, pero me temo, le dice a los corintios, que como la serpiente engañó a Eva a través de los sentidos, así vosotros seáis desviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo lo hace? A través del engaño, del disfraz, de la sutileza, de la artimaña, del error. Porque te presentan a otro Cristo. Si estamos en 2 de Corintios capítulo 11, y venía el versículo 4 y el versículo 5. Ahí mismo donde estamos. Porque Pablo está hablando de los mismos ministros que engañaron a la iglesia de Galacia, también le pasó a la de Corinto. Y dice en el versículo 4. Voy a leer desde el 1, ¿vale? Voy a leer desde el 1. Porque Pablo es que tuvo que defender el evangelio con todas las iglesias que abrió, porque esta gente vinieron a minarle la obra. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice. Porque os celo con celo de Dios, dice. Es el celo que él tenía, no carnal. Dice, pues os he desposado, os he casado, ¿vale? Con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Todo a través del mensaje de la cruz y de la revelación del Testamento Nuevo. Y dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, que es lo que cité antes, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo no cuestiona que ellos sinceramente quieren servirle a Cristo, pero dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, a ustedes también os engañe. Ahora dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si lo recibéis, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, que cuando viene un ministro disfrazado con un mensaje diferente, ahí dice, número 1, predican a otro Jesús. Acordaros que Pablo empieza la epístola a los Gálatas, dice que todo lo que no sea el evangelio que él predica es otro evangelio. Bueno, pues predica a otro Jesús. Recibís otro espíritu y toleráis otro evangelio. Por lo tanto, es normal que haya tanta distorsión en la iglesia por falta de conocimiento y que literalmente estén pasando estas cosas. Que sea otro Jesús, que sea
otro espíritu el que gobierna la vida de la persona y que sea otro evangelio en el que ha creído. Sí, hermano, ¿tú crees que eso puede ser? No, yo creo que puede ser, no, yo creo que es. ¿Y todo para qué? Para que no crezcamos, porque toda la bendición está en la cruz. Vámonos a Gálatas otra vez donde estamos, en el capítulo 3. Que ese es el texto base hoy. Gálatas capítulo 3, vamos a seguir entonces en el versículo 2. ¿Cómo es posible que yo quite la mirada del sacrificio de la cruz? Porque vienen gente vestida, disfrazados, que son obreros fraudulentos, falsos apóstoles, pastores, ministros, maestros, lo que quiera, llevando a la gente al legalismo, a obtener o a mantener la salvación por sus propios esfuerzos personales. Eso es sacar a la gente de la cruz y fascinarla. En este caso fue con la doctrina de la circuncisión. Hoy día hay muchísimos requisitos en las iglesias y en los líderes para mantener la salvación. Mira lo que dice en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Ahora le hace una pregunta. Gálatas 3:2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo les pone un argumento sencillo con una pregunta acerca del nuevo nacimiento. Porque cuando una persona recibe el Espíritu es que ha nacido de nuevo. Y le pregunta, ¿qué fue, por las obras o fue por la fe? Como la respuesta es por fe, les dice que ese Espíritu seguirá operando en nosotros de la misma forma inicial. Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Porque le está preguntando, esto solamente quiero saber, ¿recibisteis el Espíritu por las obras o por la fe? Como la respuesta es por la fe, pues entonces les dice que ese Espíritu que recibieron por la fe es el mismo Espíritu que sigue operando de la misma forma. Es por fe, es por revelación. Dios te va revelando porque sigues creyendo en la obra de Cristo y no en la tuya. Eso le está diciendo. El Espíritu va a seguir operando de la misma manera que vino a ti. ¿Tú escuchaste por fe? Sí, pues así es, así es. Es, oigo con fe y Dios me revela. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, dice la Biblia, que se revela por fe y para fe en el Evangelio, ¿vale? Entonces ese Espíritu seguirá operando. ¿Cómo? En base a lo que Cristo hizo en la cruz. Pablo lo llama Jesucristo y este crucificado, como hemos leído ahí. No presenté yo claramente a Jesucristo y este crucificado, como diciendo, es que ya no puedo daros más crédito. Ahí está todo. Él lo llama así. Vamos un momentito a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Para ver eso. Versículo 22-23. Pablo no podía añadirle el bautismo, no podía añadirle la circuncisión, no podía añadirle los diezmos, no podía añadirle absolutamente nada a la obra de la cruz. Nada. Porque sabía que si lo hacía ya predicaba otro evangelio. Es fe y él lo llama fe en Cristo y este crucificado. Mira lo que dice 1 Corintios 1, versículo voy a leer desde el 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a los creyentes, o agradó a Dios mejor, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mira lo que dice en el 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es el fin de la ley. Ya no hay más ley. La ley ya no puede hacer nada cuando se encuentra con Cristo crucificado. Por eso dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El que ha alcanzado justicia en Cristo ha alcanzado justicia total y perfecta. Y eso es lo que el diablo le quiere hacer creer a los hermanos, que la justicia de Cristo es parcial y es total. Y no es imperfecta, es perfecta. Te presenta acabado. Nueva criatura. Por eso él dice esto. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Claro. El judío con su mente natural y el gentil dice, para los judíos esto les hace tropezar. Porque el judío no tolera ni puede recibir, bajo la interpretación que tiene de la Torá, que su Mesías muera. Entonces eso lo hace tropezar. Y para el gentil, dice, para el gentil es locura. ¿Cómo va a estar mi futuro? ¿Y cómo va a estar
O sea, ¿cómo va a estar el destino de mi alma? ¿Cómo va a estar el destino de mi alma amparado bajo la muerte de un judío que sucedió hace 2000 años en Palestina? Dice, eso es una locura. Dice, pues entonces, para esta gente es tropezadero. Y para esta gente es locura. Ahora dice, para el que cree, alábalo si puede. Dice, más para los llamados, ahí estamos nosotros. Ya sea judío como griego. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando tú te lo crees, te das cuenta que esto es verdad y el Espíritu aparece, aleluya, coge tu alma, la libera de la condenación eterna y de toda esa opresión del pecado, y el creyente, el pecador arrepentido, viene a un estado de ser creyente y por primera vez en su vida descubre y se da cuenta que hay un ser superior a todo lo que hay aquí abajo, que ese ser, después de ser su juez, se ha proclamado su padre por causa de los méritos de Cristo. Por eso cuando todos venimos a ese nuevo nacimiento, recibimos ese renuevo en nuestro ser interior y sabemos ahora que tenemos un ser en el mismo cielo que es nuestro Padre y hemos pasado a la familia de Dios. Hemos entrado a la inscripción de los inscritos en los cielos, dice la Biblia, a la congregación de los primogénitos. Y Pablo lo está diciendo, ya sea judío o griego, como tú te atrevas a creer, esto va a ser poder. ¿Por qué? Porque se te mete la gloria de Dios dentro de tu corazón. La gloria más inminente. Amén. Y no hemos ido ni al Sinaí, ni hemos conocido a Moisés, ni nos hemos bautizado en las aguas del Jordán. Pero hemos creído en Cristo y este crucificado. Alabados a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, a mí Cristo no me envió a bautizar. Me envió a predicar, y además no con sabiduría de palabras humanas, para que no se haga vano el sacrificio de la cruz. 1 Corintios 1:17. Porque si le mete sabiduría humana para convencer a los griegos, o si le mete capacidad para convencer a los judíos, él mismo sabía que se salía del mensaje. No, yo predico a Cristo y este crucificado, y el que va a hacer la obra en los corazones se llama el Espíritu Santo de Dios, enviado desde el mismo cielo para convencer de pecado, de justicia y de juicio, y traer a las almas arrepentidas de sus pecados a los pies de la cruz, para que sean rociadas con la sangre de un cordero sin contaminación y sin mancha, y ser hechas legalmente nuevas criaturas para Dios. Ahí es donde nace la nueva estirpe. Eso había estado escondido desde la eternidad pasada, pero ahora, dice el apóstol, ahora a él le ha agradado ahora revelar. Aleluya, está descorriendo la cortina. Revelar lo que estaba escondido desde los siglos atrás. Ahora Dios lo está revelando, que vendría una estirpe, una genealogía, una nueva generación de personas que se llamarían la Iglesia de Jesucristo, y que le dirían a este mundo la multiforme sabiduría de Dios. Le revelarían a este mundo la gloria de Dios, porque en nosotros habita corporalmente la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Esa es la iglesia, es la que proyecta a Jesucristo, la que proyecta la gloria de Dios. Ahí estamos nosotros. Y todo eso el enemigo lo paró, le bajó intensidad con los ritos y con la sagacidad. Por eso los fascinó a ellos. Ahí mismo donde estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Mira cómo lo dice otra vez el apóstol. 1 Corintios 2, 1. 2:1 mejor. 1 Corintios 2, 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui ni con excelencia de palabra ni de sabiduría. Los corintios eran gente griega y eran muy doctos, aunque Corinto era una ciudad que estaba muy corrompida porque era marítima, pero ahí lo está diciendo por eso. Dice: no fui ni con excelencia de palabra ni con palabras de sabiduría, sino que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Veis cómo lo llama? Jesucristo y este crucificado. La encomienda que Dios le dio. Y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, oye esto,
Ni mi predicación, mira cómo él es diferente a los falsos apóstoles, a los fraudulentos, a los que se disfrazan. Ni mi palabra ni mi predicación, dice, fueron palabras persuasivas de humana sabiduría. No usó ni una arma carnal. Todo lo hizo por el Espíritu. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando la fe de la iglesia está basada, está anclada, está cimentada en el poder de Dios, es cuando solamente reconocemos un solo requisito en nuestro código de salvación: Jesucristo y este crucificado. Se acabó. Mira qué sencillo es. No me vengas a añadir más historias. Por eso viene el diablo con genealogías interminables, con persuasión, con de esto de humana sabiduría. ¿Todo para qué? Con sutileza, con artimaña, para sacarte de eso. Que nada ni nadie te separe a ti de esa sola ofrenda. Preséntate a cada momento, a cada minuto, con una sola ofrenda: a Jesucristo y este crucificado. Porque este diseño es el que te está imputando continuamente justicia perfecta, a tiempo real, todo el tiempo, sin margen de error. Pues se te ve dentro de Jesucristo en la cruz y estás computando todo el tiempo en una persona y una obra perfecta. Eso es lo que el diablo no quiere, que compute todo el tiempo en nosotros la justicia perfecta. Y nos veamos imperfectos. Y cuando nos vemos imperfectos, entonces ya buscamos soluciones alternativas aparte de la cruz. Entonces vienen estos señores y te dicen: ah, eso es porque no estás circuncidado. Ah, eso es porque no. Ah, eso es porque no estás haciendo. Ah, eso es porque... En el momento que quita la mirada de la cruz, ahí viene el otro. Por eso dice la Biblia: está velando. Velad y orad para no caer en tentación. ¿Qué tentación? ¿Te voy a hacer una tontería? No, la tentación de que tu fe sea removida de Jesucristo y este crucificado. Que nada ni nadie remueva tu fe en ese sacrificio. Ni te ponga nadie a dudar de que las cosas a ti no te van bien porque tú estás haciendo o dejando de hacer. Simplemente es cuestión de fe. En el Evangelio, Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por su fe vivirá. Eso es. Filipenses capítulo 3. El tiempo avanza, ya vamos a acabar. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mira cómo Pablo sabía esto y todo el tiempo se movía en una forma y en una manera donde lo que computaba delante de Dios era la justicia de Cristo. Versículo 8. Aunque antes ha dicho algo, cosas muy, muy profundas y muy serias, no las vamos a leer porque ya el tiempo no nos da hoy, pero él ha hablado de un estándar que él tenía humanamente hablando, un estándar conforme a la carne. Dice: y ciertamente aún estimo todas estas cosas, las que ha dicho antes, dice, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Cuando dice en Él, significa en Él crucificado, ¿vale? No teniendo mi propia justicia. Él sabía que no podía presentarse delante de Dios en su propia justicia, aunque fuera hebreo de hebreo, fariseo, circuncidado al 8º día, nada. Dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios y viene por medio de la fe. Cuando tú estás confiando única y exclusivamente en el sacrificio de la cruz, está computando a tiempo real, todo el tiempo, una justicia perfecta delante de Dios. Vamos a Gálatas y ya vamos a cerrar. Gálatas capítulo 3. Versículo 3. Gálatas 3:3. Vamos a rematar el pasaje base. Dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne.
Pablo está enfadado y los insulta. Porque la palabra necio en el castellano nuestro no es muy común. Pero el significado que tiene para nosotros es como si le dijera estúpidos o imbéciles. Tan estúpidos sois, tan enfadados, tan imbéciles sois. Imagínate tú diciéndote eso, Dios. Dice, los confronta preguntándole si piensan llegar a la madurez por su propio esfuerzo. Tan estúpido soy que tú te crees que porque tú te circuncides, Dios te va a aceptar más de lo que te tenía aceptado antes cuando pusiste tu fe en el sacrificio perfecto. Eso es lo que le está diciendo. ¿Tú qué te crees? ¿Que porque tú te circuncides ya estás aceptado? ¿Qué te crees? ¿Que porque tú hagas o dejes de hacer ya va a estar aceptado? No, necio. Has sido aceptado cuando pusiste tu fe en ese sacrificio glorioso, perfecto, bello y lindo, porque es lo único que ha hecho un ser humano que ha agradado a Dios. Y cuando en el Jordán Jesús se bautizó, el cielo habló y dijo, única, sola y exclusivamente, es el que me complace cada día y a cada momento, y en él hallo yo complacencia, en Cristo, aleluya. Y en él crucificado, cuando tú pones tu mirada y toda tu fe y todo tu, dices, mira, olvido todo, me la juego, te entrego mi voluntad, mi vida, todo, ahí va eso, a la cruz, te vas a dar cuenta como el cielo se abre y respalda tu vida porque no te ve a ti. Ve la vida de Cristo computando encima de la tuya. Tu vida queda borrada. Y computa la de Cristo. Por eso le está diciendo necio, imbécil, estúpido. ¿Qué te crees? Que porque haga esto o lo otro ya... No. Es lo que Cristo ha hecho. Y la ha hecho tan y tan bien que la ha dejado acabado. Cuando el Señor dijo consumado es, sabía lo que estaba diciendo. Acabaron practicando el evangelio en dos fases. Primero se salvaban por fe, pero después se santificaban por las obras. Ese fue el engaño del diablo. La obra de Satanás para llevar a la iglesia al legalismo. ¿Qué es legalismo? Es un sistema que te meten en la cabeza, aparte de lo que Cristo ha hecho, para tú empezar a computar en ese sistema de normativa para sentirte legal a los ojos de Dios o aceptado. Y ese sistema tiene que ver con tus propias obras añadidas al sacrificio de Cristo. Al sacrificio de Cristo no se le puede añadir ni un ápice, porque eso te constituye automáticamente enemigo de la cruz. Es como que tú estás diciéndole a Dios, no me conformo con lo que Cristo ha hecho, le voy a añadir de lo mío. Están insultando la obra de Dios. Versículo 4. ¿Tanto habéis padecido en vano? Si es que realmente habéis padecido en vano. Pregunta el apóstol, ¿vaya a cambiar ahora el padecimiento que os ha venido después de haberse convertido ustedes y toda esa persecución por causa de haber aceptado a Jesucristo, la vaya a cambiar por la reputación que te da ahora el circuncidarte? ¿Eso es lo que vaya a hacer? O sea, habéis sufrido y al final va a ser en vano porque resulta que es que a ti verdaderamente lo que te va a dar salvación es que te circuncide o que haga esto o que haga lo otro. ¿Para eso has recibido tanta persecución desde que te convertiste? Y tanta crítica y tanta burla para que al final te enreden y te engañen en que haciendo tú cosas ya vas a recibir una reputación estándar de aceptación. Pues es mentira. Ahí se lo está diciendo. Versículo 5. Todo el tiempo le está haciendo preguntas para que recapaciten. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, ¿no ves que Dios te dio el Espíritu y hacía maravilla por el crédito de la obra de Cristo? ¿Quién te ha sacado del diseño de Dios? ¿Quién? Por eso es que tenemos que mantenernos aquí, en Cristo y crucificado. La epístola a los Gálatas es una defensa firme, como ninguna otra, hacia el ataque que el evangelio sufre a través del legalismo. Y Pablo ya ha cumplido su medida. Él ya está. Nos toca a nosotros defender el evangelio. Y vamos a plantarnos en Cristo crucificado. Aunque te digan lo que te digan, tú mantente ahí. Sigue creciendo ahí. Y ya el Señor te va a ir dando una perspectiva real de lo que tú eres. Porque cuando tú descubras a Jesucristo en las Escrituras, te estás descubriendo a ti mismo.
Por eso dice la Biblia que nosotros miramos aquí cara a cara. Y cuando tú miras cara a cara, la imagen de Cristo es la misma imagen que te ves de ti mismo. Porque cuando descubres a Cristo, te descubres a ti porque tú estás en Cristo. Así que, bueno, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana por tu amor y tu misericordia. Yo te ruego que esta palabra tú la incrustes en lo profundo de nuestro espíritu, que nos alimente por y a través de ella y que nada pueda reemplazar este alimento en el corazón de cada hermano, Señor. Danos crecimiento hasta la estatura de un varón perfecto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.